Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por visitar Radio 1. Buenos días, encantado de estar acá en Radio 1, que es una tribuna democrática que siempre me ha dado la oportunidad de dialogar. Siempre es gratísimo volver a Tacna. En esta ocasión, nuestro candidato al Senado, Arturo Hurtado, ha coordinado, que es un invitado, un independiente que representa a Tacna en nuestra carrera electoral, ha coordinado la visita de nuestro candidato presidencial, Rafael Belaúnde Llosa, que estará llegando hoy por la tarde. Rafael Belaúnde llega a Tacna entonces. Exactamente, va a llegar hoy. Ya. Así que bueno, siempre que he venido a Tacna, la presencia, el contacto ha sido impresionante, ¿no? Y recuerdo, porque además lo cuenta Mario Vargas Llosa en El Pez en el Agua, cuando el Movimiento Libertad cumplió un año de fundación, precisamente en la celebración se produjo acá en Tacna, ¿no? Así que bueno, siempre Tacna me ha traído muy buenos recuerdos, pero también en la actualidad, hay que decirlo con absoluta transparencia y confianza, merecemos una reflexión, o Tacna merece una reflexión de la actual situación, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Yo creo que hay una situación de anarquía política absoluta. Ya. Usted recordará, porque también creo haberlo dicho acá, cuando se usó por primera vez el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente contra Kuczynski, violando la Constitución, es decir, Fuerza Popular, que tenía en ese momento el control total del Congreso con el apoyo del APRA, advertimos que eso significaba iniciar el camino hacia la anarquía política. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Pero eran dos periodos ya electorales. Sí, claro, este es el periodo más largo de nuestra historia republicana de inestabilidad política. Nunca el país ha tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros, que llegamos al extremo que cuando un periodista le pregunta al presidente del Consejo de Ministros anterior cuál era el nombre de su ministro de Energía y Minas, no supo responder, ¿no? Y esto se ve reflejado en el día a día, lamentablemente. No hemos visto, ante la improvisación total, la irresponsabilidad, por ejemplo, el señor Balcázar no da la cara. Su presidenta del Consejo de Ministros se exaspera. Creen que la solución es encerrar a los niños y no llevarlos al colegio. No hay una reacción frente a la escasez del petróleo, de la gasolina y del gas, ¿no? Hoy día el barril se ha disparado a más de $100. Y entonces uno dice, ¿por qué esto además ocurre a los peruanos si en el Perú hay petróleo, hay gas? ¿Por qué no tenemos petróleo y gas? ¿Y por qué parece que estamos calatos? Porque hoy día todas las familias están pensando en si va a subir desde el pasaje en bus, ¿no? O el precio del taxi, o el combustible que va a cargar en su auto, o el balón de gas que se le va a acabar y cuánto va a pagar ahora. Curiosamente hoy los opositores a la inversión nacional y extranjera para el gas y el petróleo le echan la culpa a la empresa, cuando en realidad, la empresa privada, cuando en realidad el Perú debería tener más de un gasoducto, debería tener diversas empresas petroleras explorando y explotando en la selva, en el mar, en el norte del Perú. Es decir, tenemos reservas probadas de gas en el Cusco bajo tierra. No sé si usted recuerda la época de Daniel Estrada, ¿no? El líder, claro, que llegó a ser alcalde del Cusco. Alcalde y congresista de la República. Bueno, los cusqueños mantuvieron durante 25 años bajo tierra el gas de Camisea. Nosotros creíamos que esa mentalidad había sido derrotada, pero no. Nuevamente, por prejuicios ideológicos y políticos, se mantiene bajo tierra el gas, se mantiene bajo tierra el petróleo. ¿Por qué ideológicos y políticos? Sectores de la derecha son los que han gobernado prácticamente en nuestro país. Bueno, digamos, sectores ideológicos y políticos de la derecha que se han dejado intimidar por la izquierda en todo caso. La corresponsabilidad es de ambos, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el costo de decir Petroperú es de todos los peruanos? Yo le doy una cifra, señor Rondinel. Desde que entró
al poder Pedro Castillo hasta la fecha, el Estado le ha dado a Petroperú la cifra de 24.000 millones de soles. Repito, 24.000 millones de soles. Y ese dinero ha sido despilfarrado, ha sido perdido, ha sido para pagar deudas de Petroperú. ¿Usted se imagina si ese dinero hubiese sido invertido en educación, salud, agua potable? El tema del agua potable lo sufre día a día el carnero. Ese tema de Petroperú es por la ineficiencia del Estado para manejar una empresa. Así es, por realizar una aventura empresarial costosísima. Y en este caso tiene usted la razón. Es la izquierda y la derecha en el Parlamento los que no han actuado para detener este sangrado de dinero, porque esa es la pura verdad. Nosotros no nos podemos dar el lujo de despilfarrar, de botar el dinero de esta manera cuando hay colegios que no tienen conexión de agua potable, no hay servicio eléctrico, no hay un transporte público adecuado. Y el tema del transporte público es grave en muchas ciudades del país, en Lima, en Arequipa, en Cusco. Ya movilizarse es un problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos en Libertad Popular es que el Estado debe cumplir sus principales tareas, no la empresarial, invertir en educación, en salud. Acá en Tacna, ¿cuántos años está el hospital en el estado crítico que se encuentra? ¿Ah? Por lo menos 5 años. Entonces, y el hospital construido para Tacna lo hizo Dría. Claro, entonces es lo mismo que las grandes unidades escolares, son de la década del 50. Lo que hizo el segundo gobierno aprista fue remodelar los colegios, que es otra cosa, ¿no? Pero impulsos como esos. Por ejemplo, es lamentable que el proyecto de Beca 18, que sin duda alguna es un proyecto educativo que favorece a los jóvenes del Perú, se haya dejado de lado por este mal gasto, pésima administración de los recursos del Estado. En lugar de mantener el Estado a los jóvenes con beca 18 en las universidades, prefiere botar ese dinero en Petroperú. Entonces, es una situación crítica. Yo confío que esta caótica situación va a cambiar en las elecciones generales. Y creo que las encuestas, en donde todavía hay un 38% de los ciudadanos que aún no han decidido su voto, confío que van a cambiar. Porque da la impresión que estas encuestas que se publican, que dicho sea de paso no coinciden ninguna con la otra, ¿no? Dan la impresión de cierto masoquismo, ¿no? Es decir, de mantener a los partidos en el Congreso que han generado este caos, que son los corresponsables de esta situación, porque hay que decir que quienes pusieron a todos estos presidentes, quienes han alterado, quienes prometieron que Dina Boluarte iba a acabar su mandato, quienes prometieron que Geri iba a acabar su mandato, y quienes han puesto ahora al señor Balcázar en la presidencia, son los partidos. Que si nosotros analizamos cómo han votado a lo largo del tiempo, la izquierda y la derecha antidemocrática han puesto y sacado presidentes. ¿Por qué razón? Porque hay una alianza política. Hay una alianza política en el Congreso entre la izquierda antidemocrática y la derecha antidemocrática. Esto es inocultable. Los grandes medios no lo dicen. Pero acá en el Perú hay una nauseabunda alianza política entre Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña, Luna y compañía. Esa es la realidad. Claro, la izquierda no lo resalta, pero el hermanito de Cerrón sale en todas las fotos, en absolutamente todas las fotos de todos los presidentes del Congreso de estos últimos 3 años. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es el costo para el país? ¿Por qué este Congreso, por ejemplo, no ha investigado la escandalosa fuga de Vladimir Cerrón? ¿Usted cree que es normal que en un país democrático se fugue el líder del partido de gobierno y no pase nada? ¿Que no le haga seguimiento a la policía? ¿Que lo encubra el Congreso? Eso no es normal. Y esa es una prueba de cómo se pagan los favores
al interior del Congreso. Bueno, es un fugitivo de la justicia. Exactamente. Y ese fugitivo de la justicia está de candidato presidencial. Exactamente. Bueno, pero, a ver, esa situación de las encuestas y lo que los partidos políticos que tienen un pacto, que una coalición en el Congreso de la República, lleva a la población a estar expectante, pero no encontrar una alternativa para definir un voto. Y estamos a un mes de las elecciones. No queda absolutamente nada. Y hay varias posibilidades ahí para elegir y también riesgos que tomar. ¿Por qué? Porque en algún momento se cerró el Congreso de la República y en algún momento se vacó a Vizcarra y desde esos medios de comunicación que usted menciona se orientaba a votar por tal o cual candidato al Congreso de la República y terminamos votando por un pescadito, que era la última opción. Y lo mismo nos sucedió con el lapicito, porque si bien era una campaña que era baja, de baja intensidad en el interior del país, no era una de las candidaturas importantes, incluida el sur, donde había otros candidatos como Mendoza, como Lescano, que aparecían, pero que empezaron a ser golpeados por los medios de Lima, y la gente se fue a otra alternativa, que terminó siendo Pedro Castillo, que le dio el pase a la segunda vuelta para sorpresa de todo el país. Y hoy estamos en la misma disyuntiva, sí, por la cantidad de grupos políticos y porque el menú te lo impone Lima. El menú no lo impone Lima, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación similar. Pero, usted ve la tele y la tele solamente sigue a 3 o 4 candidatos, 5 candidatos. Eso, y nos ponen la portada de los diarios que la gente antes de tomar el micro se va a parar, eso, tal candidato. Eso es verdad, pero ¿a quiénes ven y a quiénes escuchan los tacneños? ¿A quién? A Radio 1. Entonces, si tú recibes una información que no es plural, obviamente sigues al que da oportunidad a todos. Entonces, pero al final, hoy, con el pluralismo informativo, con las redes, por eso han aparecido los influencers, han aparecido los opinólogos, ¿no? El ciudadano libremente se forma un criterio. Entonces, cuando nosotros vamos a votar, vamos a hacerlo por el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro no solo de nuestra familia, sino del Perú. Entonces, el voto no tiene que ser, pues, por una persona que no tiene ninguna trayectoria, que no lo conocemos, ¿no? Eso ocurre. Estamos en nuestro derecho, desde el punto de vista político, de jugar a la timba cada 5 años y a ver qué pasa, sí. Pero ya vemos las consecuencias que eso ha traído para el país. Claro, ahora, entonces ahí hay un tema del voto responsable, del voto informado, ¿no? Ahí usted tiene un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la gente te dice, no sé por quién voy a votar, no me importa, no me interesa. Ahora que no tienes combustible, ahora que no tienes gas, ahora que hay una crisis en el país, tienes que entender por qué es importante tener un gobierno, y un gobierno que haga las cosas bien, para no tener un Petroperú que no puede darle lucha a los precios internacionales y a una falta de política de gas que haya generado la distribución de gas en todo el país. Y a empresas estatales, tenemos 50 empresas estatales que no le dan agua a la gente. Entonces, uno se hace a veces unas preguntas, ¿no? Juliaca, por ejemplo, acá en Tacna hay una gran cantidad de compatriotas puneños, ¿no? ¿Quién gobierna Juliaca hace 25 años? Es un cuarto de siglo. ¿La derecha, la ultraderecha? No. ¿Quiénes han sido los gobernadores de Puno que han sido detenidos, que han estado en prisión? No. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se sigue insistiendo en reelegir a esos grupos que no le han dado agua a Juliaca o acá en Tacna? ¿Por qué razón se apuesta por partidos y agrupaciones que mantienen paralizado el hospital,
que no han podido llevar adelante, por ejemplo, el proyecto de la planta desaladora de agua de mar para convertirla en potable. De eso hemos conversado en varias oportunidades. Bueno, los opositores ganaron, bloquearon el proyecto ese. Pero ¿qué propusieron como solución? ¿Qué solución le han dado a la escasez del agua potable? Eso pasa en todo el país. Son movimientos regionales que van ganando por la ausencia de partidos nacionales y porque el gobierno no desarrolla sus políticas en provincias. Bueno, salen caudillos en cada región. Pero veamos el problema de las EPS. Las EPS dependen... No, la EPS Tacna debe ser la peor empresa que tenemos en la región. Bueno, en la región, pero la peor es la EPS Grau en Piura. Ya. Yo de niño he vivido en Piura hasta los 7 años. Ya. Esos 7 años que viví en Piura, nunca me faltó agua. No digo un día, una semana, un mes, los 7 años. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si el país ha progresado económicamente, si la tecnología en el mundo también ha progresado, Piura, una de las regiones más ricas del Perú, no tenga agua potable? Entonces, es algo desde el punto de vista de la gestión pública indefendible. Pero ¿quién tiene la decisión de que eso cambie? El pueblo a través del voto. No es finalmente el partido. El soberano es el pueblo en democracia que vota por un cambio. Lo acabamos de ver en Bolivia. ¿Cuántos años se ha mantenido vigente el modelo político y económico de Evo Morales? Hasta que quebró la economía boliviana y finalmente el pueblo a través del voto ha cambiado radicalmente al gobierno. Ahora veremos, le toca una tarea muy difícil al actual presidente de Bolivia para reconstruir la economía. ¿Pero eso es posible hacerlo? Claro que es posible hacerlo. ¿Qué cosa es lo que hemos visto en los últimos años? No digo en Tacna, sino en todo el Perú y en todo el aparato del Estado. Lo único que se ha incrementado son las planillas del Estado. ¿Y quiénes pagamos el sueldo de todos? Al final, los que tributamos, los que pagamos impuestos, pero también los trabajadores informales que pagan impuestos indirectamente cuando compran sus productos, cuando usan sus medios, también pagan impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reflexión crítica del mal manejo, de la mala administración del Estado. Salvando las distancias y las comparaciones, ¿no? Algunos dicen, estuvo muy poco tiempo Pedro Castillo en la presidencia. Eso equivale a decir como que le das para que pilotee un avión a una persona que no tiene idea. Puede estar poco tiempo, pero ni siquiera puede despegar y estrellar el avión, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad. ¿Y por qué apuesto por Rafael Belaúnde Llosa? No solo porque es un empresario de éxito, no solo porque tiene experiencia en el sector público, sino porque creo que respecto al resto de candidatos, él ha recibido un legado de su abuelo, el expresidente Fernando Belaúnde Terry, de honradez. Y estoy seguro que Rafael Belaúnde Llosa no va a traicionar ese legado y esa educación que le inculcó su abuelo. Vemos ahora en la campaña cínicamente cómo todos se presentan, ¿no? Yo lucho con la corrupción, dice López Aliaga. ¿Y con qué autoridad moral? Se incrementó sus millones haciendo negocios con la dictadura de Fujimori y Montesinos, que obtuvo el monopolio del tren Cusco-Machu Picchu. Y bueno, y si dice que es tan luchador contra la corrupción, yo le pregunto, señor Rondinel, ¿qué congresista de Renovación Popular ha pedido una comisión investigadora para indagar la escandalosa fuga de Vladimir Serrón? Y así tenemos, ya, bueno, en el caso de Keiko Fujimori, pues ya eso linda con la literatura fantástica. ¿Qué lo diferencia a Libertad Popular de esos? De los que están con representación en el Congreso. Que nosotros tenemos unas convicciones firmes de enfrentar la corrupción. Yo he sido un perseguido político del fujiaprismo. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue mi pecado político? Combatir la corrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos, participar en el proceso de repatriación
de más de 100 millones de dólares que todos los compinches de Fujimori descubrieron en la banca suiza, millones que fueron descubiertos además por la fiscal suiza Cornelia Cova, y en el caso de Alan García por haber sido miembro de la comisión investigadora en su primer mandato y luego por haber manifestado que no era un perseguido político y que como cualquier persona debió haber dado cuenta ante la justicia. ¿Eso qué significó para mí? 10 años de persecución a través del Parlamento, la Fiscalía, ¿no? Yo no he corrido a ninguna embajada, yo no he pedido asilo, yo no me he cambiado de nacionalidad, yo no me he fugado. ¿Y por qué razón? Porque yo creo que una autoridad auténticamente democrática da cuenta de sus actos. No guarda silencio cuando es citado por un fiscal, un juez, una persona que ha sido presidente, ministro, presidente del Consejo de Ministros, no puede ir ante un juez y un fiscal y decir guardo el derecho de silencio, como ha hecho Pedro Castillo, Dina Boluarte, o fugarse, como hace el señor Cerrón. Una autoridad auténticamente democrática se queda en el país y da cuenta de sus actos. Y usted fue premier de Ollantumala. Exactamente. Y Ollantumala nos ofreció a 6 soles el balón de gas. En su momento demagógico. Yo entro a apoyar la candidatura presidencial de Ollantumala cuando Vargas Llosa, en un acto absolutamente riesgoso, le plantea la hoja de ruta. Es decir, recordemos los dos Ollantas, ¿no? El de la primera campaña, que pasó a la segunda vuelta con Alan García, y Vargas Llosa dijo, hay que pedir el voto, mejor dicho, hay que votar por Alan García tapándonos la nariz, es decir, conociendo los antecedentes de Alan García. Fue la primera vez que tuve una discrepancia política con Mario. Pero en la segunda ocasión, él planteó de manera riesgosa esta hoja de ruta, y hay que decirlo, Humala gobernó democráticamente, cumplió con la Constitución, convocó elecciones, estas elecciones fueron limpias y transparentes, y entonces, al final, esa hoja de ruta que planteó Vargas Llosa significó una normalidad democrática. Hay cosas en las cuales ciertamente uno critica, pero a mí, por ejemplo, me dio la oportunidad como primer ministro, en un momento difícil, cuando pedían la cabeza de Humala y cuando se quería disolver el Congreso, permitir que se destrabara el proyecto de Las Bambas, la mina más importante del país, la ampliación de Toromocho, destrabar el proyecto del puerto de Chancay, es decir, proyectos que son ahora empresas que generan recursos al Estado. O sea, yo creo que en ese sentido, y apoyar también iniciativas en el campo educativo, donde yo sí considero que el Estado debe intervenir, como Beca 18, que hoy día está pues asfixiada por la irresponsabilidad de los partidos. ¿Por qué no pudieron masificar el gas? Yo creo que al final nuevamente se entró en esa polémica entre el proyecto de García y el de Humala, y lamentablemente al final salta el escándalo del abajato que para todos los proyectos, ¿no? Pero ¿no es también la pelea de los empresarios por lograr el gas? Por apropiarse o manejar el control del gas, yo creo por que llevarlo a la costa, porque nunca llegó el gasoducto del sur, sí, porque no era rentable para los empresarios, pero sí para la población y la comunidad. Es absolutamente imperdonable, y eso lo ha reiterado en muchas ocasiones Rafael Belaúnde Llosa, que pueblos que generan el gas vean salir el gas o pasar al costado del gasoducto y ellos no tener el gas. Yo creo que esa será una tarea precisamente del siguiente gobierno, y ya es algo que está en el plan de gobierno de Libertad Popular, y es un compromiso público de Rafael. Pero naturalmente no es lo mismo que pasa con las minas también, con los complejos mineros. Por ejemplo, tenemos Tacna y La Baya,
que tiene Toquepala, no tiene agua, no tiene desagüe, recibe millones de canon, Jorge Basadre, ITE, zona de jurisdicción. Pero ya el tema del canon minero es de manejo estatal. Sí, claro. Y lo que nosotros hemos propuesto es lo siguiente, que parte del canon minero se aplique, se utilice para dar cheques mineros en cuentas personales de toda la población que vive en la zona de influencia minera. Es decir, llega un porcentaje que puede ser el 30% del canon, y ese 30% se asigna en cuentas individuales, no para que las maneje el municipio, no el gobierno regional, no, en cuentas personales. Máximo Castillo, Julián Quispe, Teodora Núñez, etcétera, recibe su canon minero, su cheque minero, y esa persona puede usar esos recursos para emplearlos en todos los proyectos del Estado. Beca 18, techo propio, todos los proyectos que tiene el Estado, que podría esa persona, en lugar de que el gobierno regional o el municipio, es decir, venimos acá, por ejemplo, le da crédito. No, cheque, transferencia bancaria, digital, formal. Pero eso puede pasar en Alaska. No, pero acá la gente se va a vivir ahí en la bahía. No, porque porque hay... Todo el mundo pide cambio domiciliario. Bueno, pero el registro nace de la gente que está ahí, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, usted menciona, ¿no? El local en la mayor parte de los lugares del Perú, ¿qué hace el gobernador y qué hace el alcalde? Construirse un gran local, una gran oficina. Eso, la anterior gestión construyó un complejo regional de 100 millones de soles. Ya. Y dejó abandonado el hospital. Exactamente. Entonces vemos estas escandalosas contradicciones. La prioridad de un alcalde o de un gobernador construirse un local para él pasar bien 5 años, o invertir ese dinero en mejorar el hospital, mejorar las postas médicas o construir un nuevo hospital, ¿no? Entonces tenemos en realidad cuestiones absolutamente incomprensibles que hay que cambiar. Y de otro lado, también tienen que existir proyectos que faciliten la gestión pública. Por ejemplo, para cada caso te piden armar el expediente, el proyecto de inversión pública, etcétera. El Estado debería tener, por ejemplo, 3 modelos de hospitales para la costa, 3 modelos de hospitales para la sierra y 3 modelos de hospitales para la selva, que eviten el trámite burocrático y que sean diseñados y aprobados, y que, bueno, en lugar de demorarse pues 3 años solo en tramitar el proyecto, ya el Estado te da el proyecto y tú gerencias la ejecución, ¿no? Las postas médicas igual. Entonces, al final es un tema de gestión pública. En campaña todo el mundo promete, yo voy a hacer, pero hemos visto que, a ver, el propio López Aliaga, ¿cuál es su gran gestión? Haber comprado motos que están tiradas en un depósito en Lima. Bueno, los trenes que también están los trenes que están almacenados. Además, yo no soy un experto en la materia, algo conozco en materia ferroviaria, abandonados. Y hablando de materia ferroviaria, ¿qué planteamos nosotros en Libertad Popular? El Perú con Chile tiene la parte más difícil, lo que cuesta, que es la interconexión, lista. Lo que necesitamos es impulsar un proyecto binacional para que el tren desde Tacna llegue hasta Arequipa y el tren desde Arica llegue hacia la parte norte de Chile. Eso le daría un impulso comercial a la región impresionante. Es algo que yo propuse. Yo propuse eso cuando fui presidente del Consejo de Ministros. ¿Y no se lo aceptaron? Y me negaron la confianza.
Pero es algo que ahora, como he trabajado en el plan de gobierno, lo planteo y lo reitero hoy día estando acá en Tacna. Que unir el norte chileno con el sur peruano vía ferroviaria. Exactamente. Al margen de las otras interconexiones que pueden haber, como la eléctrica, que tengo entendido hay algunos avances. Pero también hay otros aspectos que han sido abandonados, que nadie los plantea. Modestamente también dije que la zona de mar que se ganó a Chile luego del diferendo de La Haya, que es rica en pota, que tiene también gran cantidad de tiburones, pero que sobre todo es muy rica en pota, está absolutamente abandonada. No le interesa a nadie. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Comisión de Economía, en la Comisión de Producción, discutir qué proyectos legislativos tenemos para impulsar la industria pesquera en esa zona y que Tacna sea precisamente el centro, el nexo entre la pesca de la pota en esa zona y que venga a Tacna? Bueno, nadie. Tacna o Hilo, que están Tacna o en Hilo. la misma zona, ¿no? A lo que me refiero. De la pota se ha escuchado que los chinos se la llevan en el norte del país. Bueno, pero nosotros... Y que nuestra armada le da servicios en sus astilleros a los chinos para reparar sus naves. Y también es escandaloso que sí tenemos empresas privadas que se dedican a la anchoveta, pero que la dediquen mayormente a quemar la anchoveta para tirarla como harina para los chanchos chinos, en vez de que una buena producción de esa anchoveta quede en Perú. Bueno, ese es un tema ya de gestión, de supervisión, de fiscalización. Yo estoy tocando este tema de la zona marítima que ganó el Perú a Chile, porque no está siendo utilizada. Habiendo la riqueza de la pota, no está siendo utilizada. Recuerdo que Humala lanzó una nave, dijo, vamos a la zona que hemos recuperado, hay que ir a este sector. Pero la política era fomentar de que en la costa tuviéramos mayor movimiento económico con naves que salieran a esas zonas a pescar. Claro. Con astilleros. Bueno, pero lo que debemos hacer es pues recuperar el tiempo perdido. No podemos continuar así, con proyectos, iniciativas, ¿no? ¿Cuántos años estamos discutiendo, por ejemplo, proyectos mineros? Yo creo que todo en democracia, hasta los debates tienen un final. Los debates en democracia no pueden ser eternos. Y cuando se agota el debate, tiene que haber pues una toma de decisión. Y lo que hemos visto durante estos 10 años es un abandono absoluto de la solución de los problemas en el Perú. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuándo se ha debatido el problema del agua, de la falta de agua de Tacna en el Parlamento? ¿Qué han hecho los parlamentarios tacneños para poner en la agenda nacional el problema de la falta de agua en Tacna? Lo mismo digo en Piura. Cuando los parlamentarios piuranos han puesto en debate la falta de agua potable en el Parlamento, que tomemos conciencia que el Estado no puede violar sistemáticamente los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas que no tienen agua. Bueno, en lo personal, ese es un compromiso de Pedro Cateriano si llego al Senado. ¿Y cómo haces para que un Estado tenga esa política? Bueno, para que un Estado vea que tiene que darle un servicio de agua potable de calidad a todos los peruanos. ¿Cómo se puede lograr eso? Eso lo decide el pueblo a través del voto. El voto en democracia es un mandato, que es lo que los políticos en el Perú no tienen en cuenta. Acá se convoca un referéndum y el Parlamento, que no respeta al pueblo, deja de lado el referéndum. Pero el voto en democracia es un mandato. Si el pueblo vota por determinados parlamentarios o por Rafael Belaúnde Llosa, nosotros vamos a llegar mandatados, porque estamos planteando esto abiertamente en diálogos radiales, en conferencias, la necesidad de revertir. Señor Rondinel, para que tenga
una información cabal la audiencia de lo que esto representa. El Perú solo supera en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití. Esa es la trágica situación del país. Países que tienen menos desarrollo económico, menos actividad empresarial, menos recursos económicos. Ya no quiero poner el ejemplo de Chile, ¿no? Chile tiene una cobertura casi del 90%. Ahí no hay un monopolio. Ahí, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que participe el Estado, las asociaciones público-privadas, las concesiones. El mecanismo en el que personalmente yo creo es en el de la concesión. ¿Por qué creo en la concesión? Porque si gana una empresa, esa empresa firma un contrato con el Estado en donde se acuerda la supervisión de la gestión y del costo de las tarifas del agua. Entonces, siendo el agua un recurso tan fundamental, yo creo que ahí sí la concesión es posible, ¿no? El ciudadano piensa, uno, en su bolsillo, piensa que su tarifa de agua va a subir. Y dos, hay esto de que el Estado no hace respetar los contratos que tiene. O sea, no administra bien sus empresas. Y ese es un ejemplo, las CPS, el caso del IME Sedapal, y le pongo como ejemplo también el petróleo, Petroperú. Esa es una realidad de lo que vivimos y la gente en Tacna lo sabe con la EPS. Pero también siente que el Estado no hace cumplir sus contratos. Si no, ya tuviéramos gas, si no hubiesen habido políticas. Tenemos un hospital en arbitraje, una carretera hacia Bolivia en arbitraje, se la damos al privado y el privado la deja botada, o viene el público, le firma una adenda y se roban la plata. ¿Cómo Sí. ordenamos eso para que la plata que es de nosotros, que va desde un caramelo, un chupete que compramos en la carretilla, y esa empresa está pagando el impuesto que nosotros le han sobrecargado a ese chupete, vaya bien destinado y no se metido en esos contubernios que hay de corrupción en el país? Porque uno siente que desde la tubería en mi casa hasta el gran proyecto de gas está metido en actos de corrupción. Bueno, ¿y eso a qué obliga? A elegir autoridades competentes y honestas. Pero no está podrido el sistema. Bueno, pero por esa razón necesitamos pues gente competente y honesta. Yo le pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido en Lima con el tema del tren de López Aliaga. De López Aliaga. El señor dueño de la verdad, que no cree en la ley, en la justicia, que el Estado soy yo, dice, le paro las licencias de construcción al concesionario español italiano. ¿Y qué trae como consecuencia? Que se demore el proyecto. Y esas empresas durante ese parón, ¿qué cosa tienen que hacer? ¿Cortarles el pago del sueldo a los trabajadores? Tienen que asumir ese costo. El Estado se compromete a expropiar y no cumple con expropiar. Entonces también es un tema de responsabilidad del privado y del Estado. O vemos situaciones de corrupción, como es el tema de los peajes de Lima. Pero ¿quién resuelve la corrupción en cualquier democracia? El Poder Judicial. No mandas por asalto y dices no se paga el peaje, ¿no? O como hace el alcalde de Miraflores, que cierra agencias, cierra restaurantes, cierra todo lo que se llame grupo no sé cuántos. No. ¿En qué se diferencia un gobernante democrático de uno que no lo es? Que el gobernante democrático tiene el límite de la ley. Un gobernante auténticamente democrático que no respeta la Constitución y la ley ocasiona estas consecuencias, ¿no? Y de otro lado, algo que yo he planteado durante años, la transparencia. Por ejemplo, ¿cuántos años está abandonada la construcción del penal en Chincha? ¿Y por qué mensualmente no se publican fotos o filmaciones del Estado? Si acá, por ejemplo, se inicia la construcción de un proyecto, el Estado
debería tener la obligación de ser transparente e ir informando por qué las sesiones de los comités de selecciones son reservadas. Si manejan plata de todos los peruanos, esas sesiones deberían ser grabadas. Si transparentamos los actos de gobierno, no digo que vamos a eliminar por completo la corrupción, pero vamos a limitarla. Vamos a conocer las caras de los que firman los contratos, vamos a conocer las caras de los funcionarios que asignan la buena pro. Eso ayuda a la transparencia. Entonces es importante que un gobierno democrático sea transparente, y esa es una de las iniciativas que estamos planteando en Libertad Popular. Inclusive, por ejemplo, Indecopi adopta una serie de medidas que determinan costos de millones de dólares, de millones de soles, y nadie sabe, nadie conoce. No, todos esos actos deben ser públicos y transparentados, ¿no? En Libertad Popular, ¿qué es lo que van a hacer con respecto a Poder Judicial, Ministerio Público, INPE y el tema de la seguridad ciudadana en el país? Bueno, en el tema de la seguridad ciudadana empezaré, que es algo que permanentemente toca a Rafael Belaúnde. Y lo ha vivido lo ha sufrido en carne propia, ¿no? El ataque que recibió de la delincuencia, ¿no? En primer lugar, que el presidente cumpla con su obligación de ser jefe de Estado, pero además jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El presidente de la Constitución tiene dos marcadas obligaciones: dirigir las relaciones exteriores y ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es algo que no entendió Pedro Castillo, que por supuesto la señora Boluarte tampoco. El señor Gerí, con absoluta frivolidad, se dedicaba a ponerse casacas con los escudos de los institutos armados, pero en la práctica, en el día a día, que el presidente dirija personalmente los operativos de... Eso no lo han hecho. Eso es un abandono de una función. Ese es un compromiso de Rafael Belaúnde. Lo digo yo también por experiencia vivida como ministro de Defensa. Si el líder, si el jefe no tiene un compromiso, bueno, las cosas no avanzan. De otro lado, le exigimos, por ejemplo, mucho a la policía, pero la policía no está equipada con tecnología moderna. Las comisarías están abandonadas, los equipos de comunicación son de última. Hace 10 años no se compran patrulleros, hace 10 años no se compran pistolas. Entonces, eso es un desastre. Tenemos que contar también con personas capacitadas que mínimamente pues tengan experiencia para gerenciar asuntos de Estado. Si no, no avanzamos. Labor de inteligencia. Sin inteligencia no es posible derrotar al crimen organizado. ¿La policía no es corrupta? Bueno, termino el tema. Entonces, ¿qué ha hecho este Parlamento? Aprobar leyes pro crimen que, por ejemplo, limitan el seguimiento de las escuchas telefónicas. Les han puesto unos plazos. Cuando se sabe, cualquier persona medianamente informada, pero así medianamente, sabe que la labor de inteligencia implica esfuerzo y tiempo. Si tú ese esfuerzo lo limitas y el tiempo lo cortas, no le puedes exigir pues a la policía labor de inteligencia. Y este Parlamento ha aprobado estas leyes. Una tarea primordial será la de derogar estas leyes. Ya nuestro candidato a diputado por Lima, Diego Pomareda, ha trabajado este proyecto, y yo me he comprometido, si llego a ser elegido como senador, obviamente derogar esta ley. Las leyes pro crimen llamadas así. Exactamente. Ahora, usted toma el tema de la corrupción. Lamentablemente es un tema vergonzoso, no solo en la policía ya. En los últimos años ha habido un avance casi incontenible de la corrupción, empezando por los presidentes, ¿no?
En lo personal, yo pensé que cuando 3 cortes, porque hay que recordarlo, participaron en el largo proceso de administración de justicia de Fujimori, la Interamericana de Derechos Humanos, la Supremas de Chile y el Perú, y se metió a la cárcel a Fujimori, se logró hacer la extradición desde Chile. Esto iba a servir como ejemplo. Y lamentablemente vimos que eso no fue un ejemplo, que precisamente la persona que lideró o que dijo que era el que enarbolaba la bandera contra la corrupción, Alejandro Toledo, vergonzosamente terminó haciendo prácticamente lo mismo que Fujimori y Montesinos, y acabó también preso. Entonces acá hay un tema muy importante para trabajar, el tema de la educación y cultura. Sin educación, un pueblo no solo no es libre, sino que no respeta la ley. Y hemos visto en los últimos años un alto deterioro del proceso del cumplimiento de la Constitución, el acatamiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, ¿no? Lo que vemos es una impunidad nauseabunda. Parlamentarios que le roban el sueldo a sus trabajadores y el Parlamento simplemente los encubre. O parlamentarios, bueno, creo que ya en el extremo de las violaciones no había cómo proteger, pero hemos tenido gobiernos y parlamentos que lamentablemente no han cumplido, han traicionado al pueblo. Entonces, el cambio es posible empezando por la cabeza. Si elegimos a una persona con antecedentes poco democráticos y además trayectorias de complicidad o de encubrimiento con la delincuencia, poco se va a cambiar. Ese gobernante, por ejemplo, no va a hacer nada por reformar la policía, por traer una misión para reorientar a la policía. Yo no quiero generalizar, pero sí hay un grave problema de corrupción, claro que sí. Pero ¿quién puede acometer esa clase de proyectos? Una persona que tenga autoridad moral, que no tenga rabo de paja. ¿Por qué tenemos que seguir eligiendo y reeligiendo corruptos? Fuerza Popular, por ejemplo, es un partido que representa la honestidad, el respeto al orden democrático y constitucional. Perú Libre es un partido que representa la honestidad y el respeto al orden democrático y constitucional. No, los vemos como aliados en este momento en el Congreso. ¿Qué los une? No los une el interés nacional, los une esos intereses subalternos, precisamente. Proteger, para empezar, a los líderes de ambos partidos que tienen procesos penales. Entonces, si vamos a continuar por esta senda, creo que, tal como dicen las encuestas, yo no creo que la gente vuelva a votar por los mismos partidos que mantienen al Perú en esta situación. No lo creo. Por eso hay un 38% de compatriotas que aún no han decidido su voto. Confío que en los días que restan esta situación cambie. Bueno, el sur generalmente mete un candidato en segunda vuelta y es un voto casi cerrado. Yo todavía siento que ese voto no se ha definido, está todavía ahí en pelea. Y los candidatos que están arriba, entre comillas, según las encuestas, no vienen al sur, porque en el sur son rechazados. El problema son otros lugares del país donde les dan cabida y medios de comunicación. Bueno, yo espero que esta nueva visita de Rafael Belaúnde Llosa a Tacna sirva para un reencuentro, para conocer su mensaje, para conocerlo más a él y su compromiso, como lo he dicho a lo largo de esta entrevista, ¿no? Él tiene un compromiso cívico con el Perú y ese compromiso cívico no lo va a traicionar. Y bueno, también son los jóvenes ellos al final van a empujar también, porque son la gran mayoría de los votantes. Y además son los que más han sufrido, ¿no?
Lamentablemente, desde que ganó Castillo hasta la fecha, cerca de 1 millón de peruanos se han ido de nuestro país, la mayoría de ellos jóvenes. Entonces, eso es algo que a nosotros en libertad... sea por Castillo, no, pero... o sea ya un sistema que no le da oportunidades. Bueno, las dos cosas, pero creo que hubo pandemia, hubo desestabilidad después de PPK con Vizcarra. Es una suma de factores, pero diría lo que gatilló fue la elección de Castillo. Es correcta su apreciación, hay una suma de factores, pero lo que gatilla es eso. Para que tengamos idea de la magnitud del problema, han llegado casi 1.200.000 venezolanos y se han ido casi 1 millón de peruanos, de los cuales la mayoría son jóvenes. Eso nos tiene que conmover. Esto nos tiene que comprometer que sí es posible el desarrollo, porque en fin, si dijéramos nosotros somos un país sin recursos, no, nos sobran los recursos. Tenemos oro, se sustrae ilegalmente. Tenemos petróleo y tenemos gas, no lo sustraemos por prejuicios ideológicos y políticos. Eso lo tenemos que cambiar radicalmente, y la posibilidad de hacerlo es a través del voto. Lo que yo siento ahí es que, o sea, lo que creo es que usted tiene razón, debemos explotar nuestros recursos. El tema es cómo el recurso que sale del subsuelo, de la riqueza que tenemos, también beneficia a las zonas donde se extrae el recurso. Eso sucede en el Cusco con el gas, sucede en las Bambas, donde incluso les ofrecieron un mineroducto y siguen con las cápsulas sacando los vehículos. Sucede acá en Tacna, donde a Arequipa le ofrecen desalinizar agua de mar para sacar tía María, pero siguen utilizando en Tacna y Moquegua más de 1.950 litros por segundo para producir un proyecto minero y no desalinizan agua de mar. Pero sobre todo, que la riqueza que sale de esas zonas se vea reflejada en los pueblos aledaños y en las regiones. Lo que usted dice es central y capital. Y nuestro compromiso precisamente es cambiar eso radicalmente. Por eso la propuesta del cheque minero. Por eso también planteamos el impulso de obras por impuestos. No todas las empresas actúan mal. Hay casos como el de Antamina, por ejemplo, en Ancash, que es una empresa minera responsable. También hay algunos casos, por ejemplo, en Arequipa. Yo recuerdo que cuando fui para la ampliación de Cerro Verde, los opositores decían que se iba a contaminar toda el agua del río Chili. La tecnología que se ha empleado para la ampliación no ha contaminado. Si nosotros gobernamos con honestidad, si aplicamos la tecnología moderna, si somos, justos en que la riqueza sea compartida, porque nosotros en Libertad Popular creemos en un capitalismo popular, no creemos en la concentración de la riqueza en unos pocos. ¿Y qué es un capitalismo popular? Un capitalismo popular es aquel que difunde la propiedad, que difunde la empresa, que difunde el dinero, que no lo concentra. Nosotros no estamos a favor de los monopolios, por ejemplo. Nosotros creemos, por ejemplo, que el país necesita una mayor competencia bancaria, que 4 bancos no deberían ser, o 4 AFPs. Nosotros creemos en la competencia. Creemos, por ejemplo, que un proyecto como la Alianza del Pacífico debe ampliarse. Actualmente, debido, por ejemplo, a que tanto Chile, Colombia como México han tenido presidentes de izquierda, el libre comercio ha sido detenido. Pero el libre comercio le ha traído prosperidad al país. Y hoy día tenemos pues estas cosas demenciales, que un Estado despilfarre 24.000 millones de soles para salvatajes de Petroperú en lugar de invertirlos en educación, salud y agua potable. Entonces, es un problema también de decisión política. Y en ese sentido, no será posible el cambio si, como dicen las encuestas, estos partidos
que actualmente controlan el Congreso se van a mantener en el poder, ¿no? Y usted volvió a mencionar los 24 mil millones de dólares con lo que empezamos. Es lo que le ha dado el Estado a Petroperú. Exactamente, ¿No mediante decretos de urgencia. ¿Qué se tiene que hacer con Petroperú? Bueno, por ejemplo, creo que hay que iniciar una evaluación técnica certera. La refinería se podría concesionar. Los inmuebles, el edificio de Petroperú que vale millones, más la playa de estacionamiento que está al costado a la antigua, valen también millones de dólares. Eso se podría vender. Ese dinero se podría invertir en mejora de colegios o construcción de colegios en todo el Perú. Y bueno, los grifos de Petroperú también se podrían ya casi no quedan. Bueno, pero todavía hay grifos, me está preguntando. Los pocos que quedan se pueden concesionar o vender. Lo mismo las propiedades. Petroperú tiene muchos terrenos, ¿no es cierto?, que son de su propiedad. Por ejemplo, el campamento de Punta Arenas es inmenso. El hospital de Talara se puede entregar en concesión, se puede vender. Los colegios de Petroperú, las casas se pueden vender a los trabajadores. Es decir, hay una posibilidad. ¿Eso no es descuartizar Petroperú? No es descuartizar Petroperú, eso es librarnos de un peso que hunde al país e impide el progreso en educación, salud, agua potable y vivienda, ¿no? ¿No vendería parte del accionariado? Bueno, al final usted sabe que uno tiene iniciativas, pero la palabra la tiene el Parlamento. Hay algunos que piensan que Petroperú debería tener el 51% del accionariado y 49% de los privados. No creo que sea la solución. Pero que el privado lo maneje, pues. Darle el poder al privado para que lo maneje. Esa es una posibilidad que tampoco descarto. Si va a ser un manejo técnico y no político, porque acá, ¿qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, el tema es político. ¿Qué hemos visto es decir, ayer o antes de ayer han vuelto a cambiar al presidente de Petroperú. Es la anarquía, es el caos. Así no se puede administrar una empresa. Y el que entre vendrá a sacar cálculos cuánto le voy a pedir al gobierno, pero si se va a rescatarlo, mantenerla. ¿A quién se le entregaría? Hay que hacer una calificación también de las empresas administradoras, porque si va a ser una empresa de los compinches de Fuerza Popular, de Renovación Popular, va a ser como un montaje político, ¿no? En eso no creemos. ¿Y qué pasa con Talara? Yo creo que ahí el tema es lo que creo más conveniente es una concesión. Ya, pero ¿cuál es la situación actual de Talara? O sea, el plan era tener una refinería funcionando a toda máquina en la zona y no está funcionando. No está funcionando por un tema de gestión y también porque al final el país no produce petróleo. Las labores de explotación y exploración en la selva se han abandonado. En la zona norte, es decir, Brea y Pariñas, esa zona ya casi no hay petróleo. Entonces, lo que se pensaba también que se podía dar servicios al Ecuador o a otro, no está funcionando. Entonces, lo mejor es concesionar. ¿El Perú no explora? ¿Ni gas ni petróleo? Bueno, a ver, yo declaré eso y inmediatamente hicieron check falso lo que dice Cateriano. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que sí y yo digo que no. No lo suficiente. No hay una política. No hay una política del Estado a nivel internacional que les diga a los países extranjeros: en el Perú hay petróleo y gas y vengan a invertir. Pero para poder venir e invertir se necesitan dos requisitos, ¿no? Estabilidad política y estabilidad jurídica. Lamentablemente, con esta inestabilidad política del país, ¿esto qué hace? Ahuyenta al inversionista. Con esta inestabilidad jurídica que tienes autoridades que ellos mismos se tiran abajo contratos, denuncian a las empresas, es decir, que no creen en el Estado de Derecho. Esas no son formas para atraer las inversiones. Reconstruir
el país costó mucho tiempo. Y ahora hemos visto que a pesar digamos, de la estabilidad monetaria que hemos tenido, del control de la inflación, todavía tenemos problemas muy grandes que resolver. Y esos problemas se tienen que solucionar. Eso implica determinación política. Ahora, pero el político no se ha convertido en lobista, partiendo de los niños que piden obras en Palacio de Gobierno, desde el Parlamento, hasta los líderes políticos recibiendo prebendas de banqueros, Odebrecht y empresarios. Sin duda alguna. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales la ciudadanía no tiene confianza. Hay un descrédito, hay un desprestigio de la clase política, ¿no? No, ciertamente no podemos generalizar, pero todos estos escándalos que hemos visto a lo largo de estos últimos 10 años dan la impresión también que un sector de la población como que se ha acostumbrado, ¿no? Bueno, dice, ya que lo hagan, ¿no? Y yo creo que eso es sumamente grave. Es que hoy hay que combatirlo. Hay una pugna hoy día por llegar al poder. Pero una cosa es llegar al poder y administrar el Estado, manejar el Estado, dirigir desde el Ejecutivo y coordinar con el Legislativo para hacer las cosas bien, para tener un Estado eficiente. Y otra cosa es llegar al poder para manejar el Ejecutivo, el Legislativo y sacar prebendas del poder que sacas, que es lo que hemos visto estos últimos años. O sea, yo no voy a negar que puede haber pasado con García, con Humala, con Fujimori, pero ahora es, como usted lo dijo al principio, una anarquía. No me sirves, fuera, entra otro, fuera, entra otro. ¿De dónde saco beneficio? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, eso es absolutamente pues censurable, ¿no? Eso nunca ocurrió. La gente no confía en esta democracia. Bueno, así no. Así no. Y por eso se ha acuñado ese lema, por estos no, ¿no? Claramente. Por esa razón no tengo tanta certeza de estas encuestas, que lo que al menos algunos pretenderían es mantener a los mismos para continuar en el hoyo. No creo que esa sea la mentalidad, el deseo de la mayoría de nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, don Pedro, están invitados mañana, viene acá a Tacna el candidato presidencial Rafael Belaúnde. Lo esperamos mañana temprano para conversar con él, conocer sus políticas. ¿Va a tener actividades en Tacna hoy y mañana? Sí, gracias a nuestro candidato Arturo Hurtado, tenemos una serie de actividades. Vamos a preparar también lo que va a ser el trabajo de Rafael Belaúnde Llosa estos 2 días en Tacna. Así que, nuevamente, esperanzados, no perdemos la fe. Creo que el trabajo es muy difícil, muy complicado, pero uno nunca puede perder la fe. La esperanza por el cambio siempre es posible. Así que estamos en eso. Gracias.